Francesco se levantaba todos los días antes del amanecer. Conducía su vieja camioneta desde Ciudad Victoria hasta su rancho, el Borinquén, cerca de la comunidad de Tierra Nueva, Tamaulipas. El rancho había sido parte de su familia durante generaciones, un vasto terreno que se extendía hasta donde la vista alcanzaba, bordeado por colinas suaves y una antigua represa que había sido construida por su padre. A pesar de la distancia, Francisco siempre volvía a la ciudad antes de que cayera la noche. Algo en la soledad del rancho después del atardecer le causaba inquietud, aunque nunca lo había comentado con nadie. Aquella tarde, mientras se preparaba para regresar a la ciudad, la camioneta de Francisco decidió no encender. Golpeó el volante, frustrado. La luz del día comenzaba a desvanecerse y sabía que no alcanzaría a llegar a la ciudad antes de que oscureciera. Decidió intentar una última vez antes de aceptar que tendría que pasar la noche en el rancho. El motor hizo un sonido sordo, y luego, silencio. Suspirando, Francisco apagó las luces y salió del vehículo. Sabía que el rancho estaba bien equipado, tenía una pequeña cabaña con una cama, provisiones y una linterna en el estante. No había razones para preocuparse, se dijo a sí mismo mientras la oscuridad comenzaba a rodearlo. La noche era calurosa y la humedad le pegaba la camisa al cuerpo. El cielo, despejado, estaba lleno de estrellas, pero la ausencia de la luna hacía que la oscuridad fuera casi total. Apenas se distinguían las sombras de los árboles y la silueta distante de la represa. Luego, Francisco notó algo que lo hizo detenerse. Una tenue luz parecía brillar desde la dirección de la represa. Era una luz fría y azulada, apenas visible desde la distancia, pero claramente allí. Con la linterna en la mano, comenzó a caminar hacia la represa, su curiosidad mezclada con una creciente sensación de inquietud. Con cada paso, la linterna parpadeaba, como si la oscuridad misma tratara de absorber su luz. Francesco intentó no prestar atención a los sonidos nocturnos a su alrededor, el crujir de ramas secas, el canto lejano de un búho, y algo más, algo que sonaba como un susurro, pero no podía distinguir palabras. Al llegar a la represa, la luz azul se había vuelto más intensa. Brillaba desde el agua, proyectando sombras inquietantes en la superficie. Francesco se agachó, enfocando la linterna hacia el agua. Lo que vio hizo que se le erizara la piel. En medio de la represa, emergiendo lentamente, estaba una figura femenina. Su cabello oscuro flotaba alrededor de su cabeza como una corona de sombras, y su piel tenía un brillo etéreo, casi translúcido, bajo la luz azulada. Sus ojos, fríos y vacíos, se clavaron en los de Francisco mientras ella se deslizaba sobre la superficie del agua, acercándose a la orilla. Francesco retrocedió, incapaz de apartar la mirada de la aparición. Su linterna comenzó a fallar, el parpadeo se volvió más rápido hasta que finalmente se apagó. La oscuridad lo envolvió por completo, dejándolo solo con el brillo sobrenatural de la figura que avanzaba hacia él. Francesco, dijo la voz de la mujer era con un tono suave, pero que resonó en su mente como un eco antiguo y olvidado. Tierra del valiente señor, ¿eres tú, mi valiente señor? El aire se volvió más denso, y la temperatura, ya calurosa, se tornó sofocante. Francisco sintió que sus piernas se volvían de plomo, incapaces de moverse, como si algo invisible lo retuviera en su lugar. La mujer ahora estaba a pocos metros de él, y a pesar del miedo que lo consumía, Francisco logró preguntar: ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? La figura sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos vacíos. Este lugar, esta tierra es nuestra y siempre lo ha sido. Tú solo eres un intruso, como lo fueron los que vinieron antes que tú. Francesco intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. De repente, sintió el agua de la represa bajo sus pies, a pesar de que estaba lejos de la orilla. Miró hacia abajo y vio que el agua lo rodeaba, ascendiendo lentamente, fría y opresiva. El terror lo invadió cuando comprendió que no era agua lo que lo envolvía, sino una oscuridad líquida, densa y viva, que lo jalaba hacia abajo, hacia la represa. Intentó luchar, pero era inútil. La figura femenina se desvaneció en una neblina azulada, mientras él era arrastrado más y más profundo. Justo antes de que todo se volviera completamente negro, Francisco escuchó el último susurro. El Borinquén, la tierra del valiente señor, ahora es la tierra de los olvidados.
A la mañana siguiente, los jornaleros del rancho encontraron la camioneta de Francisco en el mismo lugar donde la había dejado, pero no había rastro de él. La represa estaba tranquila, el agua tan clara y pacífica como siempre. Nadie en Tierra Nueva volvió a saber de Francisco, y con el tiempo, el rancho El Borinquén quedó abandonado. Algunos decían que por las noches se veía una extraña luz azulada en la represa, pero nadie se atrevía a investigar. La leyenda de Francisco, el valiente señor, se convirtió en un cuento de advertencia para aquellos que se atrevían a quedarse en el rancho después del atardecer. Porque en el Borinquén, la oscuridad tenía vida propia, y nadie que la enfrentara volvía a ser el mismo.